Bienvenidos a todos y todas a un nuevo video de mi canal Tip Histórico. Recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales Facebook e Instagram. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los contenidos, de una de las historias más tristes, también interesantes del siglo pasado. Me refiero al apartheid en Sudáfrica. Este sistema de segregación racial que se aplicó en el país más sureño del continente africano y que afectó enormemente a su población de color, y que a través de él apareció la figura de Nelson Mandela, es lo que vamos a estar desarrollando en el siguiente video. Así que si te interesa este asunto, por favor, no te muevas de ahí. El apartheid, este sistema de segregación racial que comenzó en el año 1948 y perduró hasta el año 1992, va a marcar una profunda diferencia social, cultural, política y económica en la población de color en Sudáfrica. Perpetuadas estas leyes por una minoría blanca que quería conservar sus derechos y privilegios políticos y económicos, van a prohibir el sufragio de las personas de color. Para hablar de la historia del apartheid nos tenemos que retrotraer bastante la historia, más específicamente al año 1885, a la Conferencia de Berlín. Lleva este nombre porque se llevó a cabo en esta ciudad alemana. La Conferencia de Berlín dio inicio a un proceso que en historia se conoce como imperialismo y justamente trata de que las potencias europeas, los poderosos imperios europeos, van a repartirse a su antojo, como si habláramos de cortar una torta y repartirnos las porciones, los continentes de África y de Asia. Este proceso imperialista comienza a partir de la Conferencia de Berlín y se va a extender hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hecho bélico que los países asiáticos y africanos aprovecharán para poder emanciparse de sus metrópolis. De origen neerlandés, el Partido Nacional va a gobernar Sudáfrica a partir de 1948 y van a sancionar 317 normas y leyes que van a favorecer a la intensificación del apartheid, es decir, de la segregación racial. Había plazas para negros y blancos, playas, estacionamientos, transporte público, lugares de trabajo, escuelas, hasta baños. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de unas políticas que van a atravesar todos los órdenes de la vida cotidiana de este país. Ni hablar de los hospitales. Los hospitales que estaban preparados para recibir a personas blancas estaban muy bien equipados, al mismo nivel que cualquier otra potencia europea. En cambio, aquellos hospitales, que por el contrario eran receptores de personas de color, apenas tenían luz o apenas tenían jeringas o gasas para atender a sus enfermos. Estas personas blancas, que representaban solo el 21% de la población, eran descendientes de los colonos europeos, es decir, eran descendientes de ingleses y de neerlandeses, y en ellos estaba concentrado todo el poder político, social y económico. Y de ninguna manera van a querer compartir ese poder con las personas de color. Y para evitar compartir ese poder, van a llevar a cabo estas políticas raciales y de segregación social. Acá, en el año 1952, nace la figura política de nada más ni nada menos que de Nelson Mandela, a mi humilde opinión, una de las personalidades más interesantes de toda la historia universal. En el año 1952, un joven abogado y activista social a favor de los derechos de las personas de color, conocido como Nelson Mandela, va a llamar a una desobediencia civil y social. ¿Qué quiere decir una desobediencia civil? Para decirlo en pocos términos, bueno, le pide a la población de color, tal como era él, que desobedezca las leyes y normas del apartheid, que no le lleve el apunte. Entonces van a empezar una serie de manifestaciones y de protestas a lo largo y ancho de todo Sudáfrica, que va a traer muchísima represión por parte del gobierno blanco. Nelson Mandela formaba parte del Congreso Nacional Africano y desde 1952 comienza una protesta pacífica en Sudáfrica en contra del apartheid. Él llamaba a la desobediencia civil a los hombres y mujeres de color, llamaba a que ellos desobedecieran estas 317 leyes o normas sancionadas por el Partido Nacionalista que iban en contra de sus propios derechos humanos. Al principio las protestas de Mandela eran bastante pacíficas, pero conforme pasaron los años, al ver que no había resultados positivos para los derechos de las personas de color ni cambios en su calidad de vida, estas protestas de pacífica pasaron a ser más violentas. Entonces, el gobierno sudafricano, el gobierno blanco de los sudafricanos, que era esta minoría, lo condena a cadena perpetua, por lo cual Nelson Mandela va a pasar 27 años tras las rejas.
Tal es así que Nelson Mandela, el principal representante de la lucha sudafricana por el derecho de las personas de color, va a ser arrestado y va a ser apresado durante 27 años. Así es, como lo escuchan. Una persona en pleno siglo XX fue apresada durante casi 30 años simplemente por exigir sus propios derechos humanos, por pelear por lo que consideraba correcto. En un contexto mundial y global, donde la Guerra Fría está llegando a su fin, donde la Unión Soviética y los Estados Unidos le retiran apoyo militar, armamentístico, bélico y también económico a muchas naciones, Sudáfrica entra a una serie de cambios y a partir de 1989, cuando un nuevo presidente es elegido, de apellido de Klerk, de origen blanco también, de Klerk va a entender y va a comprender los cambios que se viven a nivel mundial y va a comprender que es imposible continuar el apartheid. Se cae por sí mismo. En medio de un mundo globalizado y donde los derechos civiles, los derechos humanos están ganando visibilidad a lo largo y ancho del mundo, de Klerk va a decretar finalmente en el año 1992 el fin del apartheid. Y como se podrán imaginar, de Klerk no solamente va a abolir el apartheid, para que no queden dudas respecto a su posicionamiento político e ideológico, va a liberar finalmente, después de 27 años, a Nelson Mandela. Recién en el año 1994, los ciudadanos y ciudadanas africanos van a poder votar en elecciones libres a sus propios representantes y aquí van a ser incluidos las personas de color. Por primera vez en su historia van a poder votar. ¿Y a qué no adivinan quién va a ser el nuevo presidente de Sudáfrica a partir de ese año? Por supuesto, adivinaste, nada más ni nada menos que Nelson Mandela, el que luchó, el que fue el abanderado de los derechos civiles de las personas de color. Bueno, Nelson Mandela, cuando asume la presidencia, se va a encontrar que, si bien las normas del apartheid habían sido prohibidas y abolidas por de Klerk, que fue su antecesor, culturalmente sigue existiendo el apartheid. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que se quitó de la legislación, en el modo de vida y en la cotidianeidad de las personas persistían las costumbres de estar separaditos, de no compartir espacios públicos ni playas, como que quedó la costumbre, ¿vieron? Cuando hacemos algo por inercia, cuando hacemos algo mecánicamente. Bueno, Mandela se dio cuenta cuando asumió la presidencia que era muy difícil integrar a los blancos y a los negros, porque a pesar de que las cosas habían mejorado en materia legal, en la práctica no mucho. Y Nelson Mandela, rápido y astuto como pocos líderes, se dio cuenta que su población, es decir, el pueblo sudafricano, podían tener colores de piel diferentes, cuentas bancarias distintas, trabajos distintos, profesiones diferentes, vidas, estilos de vida complementarios y opuestos. Pero había algo que los unía a todos. Había algo que atravesaba a todo el pueblo sudafricano más allá del color de la piel. ¿Qué será el deporte? Más precisamente, el rugby. Si para los argentinos el fútbol es la gloria, para los sudafricanos es el rugby. Entonces, el rugby será utilizado por Nelson Mandela como un elemento de unión y de interacción entre blancos y negros. Mandela va a utilizar el deporte para unificar no solamente el seleccionado de rugby, que obviamente al principio tenía un solo jugador de color, sino más adelante a toda la población. Va a hacer que las gradas no estén diferenciadas, esta grada para blancos, esta grada para negros, no, sino nos mezclamos todo con todos, y de esa manera Nelson va a lograr paulatinamente y poco a poco, porque esto no se puede lograr en un año. A ver, tradiciones que vienen de una centuria, no le puedes cambiar la cabeza a las personas en un día o en un año. Llevó bastante tiempo, fue un proceso que duró varios años. Sin embargo, el camino más largo comienza por el primer paso. Es bastante interesante estudiar desde el punto de vista psicológico, sociológico y antropológico el comportamiento del pueblo sudafricano a partir de 1992. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a pesar de que las leyes de segregación van a ser rotas, van a ser abolidas, van a ser levantadas, el pueblo sigue llevándolas a la práctica en su vida cotidiana. Esto es un excelente ejemplo de colonialismo mental, de colonialismo cultural. Cuando se te meten en la cabeza, haciéndote creer durante décadas y décadas, generación tras generación, que un pueblo es inferior por su color de piel, que una porción del pueblo tiene menos derechos por su color étnico, que una porción del pueblo tiene menos posibilidades de crecer económica, profesional o espiritualmente por su aspecto físico. Esa es la más peligrosa
de las colonizaciones, la psíquica, la mental y el colonialismo cultural, del que no es tan fácil salir. A Nelson Mandela le llevó años y años de políticas públicas para poder dejar el apartheid en el olvido.